errores. Pero ¿Cómo? nos ponemos a buscar los errores, pues el tema va a ser ya el bautismo de los niños. Pero está bien, léeme el pasaje 37 de la Biblia latinoamericana. Ujú. Dice, mientras viajaban, y Felipe le dijo, si usted cree con todo corazón, puede, puede. Dice, creo en Jesucristo, es el Hijo de Dios. Respondió el eunuco. Le puso un condicionante. ¿Cuál es el condicionante para ser bautizado? Dice creer. Creer. ¿Cómo tú puedes bautizar a un bebé si no creen? A ver, ¿cómo puedo bautizar a un bebé Si no cree, no tiene conciencia para asimilar. si no creen? Exacto. A ver, en Marcos 9:42, Yo lo conozco ese pasaje. Sí, Marcos 9:42, sí. Los niños conocían quién era Jesucristo. ajá, Claro. conocen Pero los niños conocían, sabían identificar quién era él. y Porque, creen. y lo que, escuche, era lo que escuchaban de sus padres, quién era Jesucristo. Y no eran bebés, eran niños ya con conciencia. Usted Porque dijo, porque eran era lo que los padres le dijeron quién era Jesucristo. Y ellos tenían conocimiento. Mi pregunta es, un bebé. ¿Cómo un bebé puede creer? Es mi pregunta. No me lleve a mí a un niño infante. Es un bebé. No a ver, me, no me haga la correlación de un bebé y ya un niño que ya puede asimilar. Por ejemplo, un niño sabe que si tú le dices a él, mira, no te comas la caja de galletas que tengo guardada, si no te voy a dar una pela, te voy a castigar. ¿Ok? El niño sabe que él no debe comerse esa galleta que la guardó su papá o su mamá, porque ya se lo ¿qué advirtió. edad? ¿Son niños de qué edad? Escucha, el niño tal vez lo vaya a hacer a escondida, pero él sabe que eso está prohibido, que él no lo puede comer. Aunque después vean al niño comiéndose la caja de galletas a escondida, pero ya el niño sabía que era prohibido. ¿De qué edad Pero más o menos? ¿Qué edad? ¿Qué edad? no puede ser un niño, no sé, con conciencia. Puede ¿Y ser 10 cuántos años? años, 12 años, un niño con 12 años, conciencia, 12 7 años. años, pero ya Siete, siete. tiene un razonamiento, Ajá. razonamiento. Vamos a ponerle 7 años, 7 años. Pero me refiero a un bebé. ¿Cómo ustedes pueden bautizar a un bebé? Lleva a un niño de 7 años, entonces más abajo ya son pequeños. Entonces, si No, vamos, haciendo la comparativa con un bebé. Esa es ujú, la comparativa que estoy haciendo. sí. Si se lee Marcos 9:36, Marcos 9:36, o se lo leo, se la voy a leer de la Reina Valera. Léalo. Marcos 9:36, Marcos 9:36 dice, y tomando a un niño, pusiéndole en medio de ellos, tomándole en sus brazos, le dice, Ujú. el Señor lo tomó en sus brazos. Sí, A un niño grande, pues ya está grande, no lo toma en sus brazos. sí. Quiere decir que un niño Pero pequeño, un niño es un bebé. un niño es un bebé. ¿Dónde dice que un niño es un bebé? Lógicamente, un niño no puede decir que no es un bebé. espérate, Un bebé espérate. ¿Un niño de 7 años es un bebé? es un niño. Pero es un bebé. No, no es un bebé. Ah, ok. ¿Un niño de 7 años puede hablar? Sí. Ok, ¿un bebé puede hablar? El que tomó Jesús aquí era de 7 años. No, me pregunta. ¿Un niño de 7 años, 7, 8 años, 10 años? Acá. Un niño de 7 años no, sí puede hablar. Ok, ¿y un bebé puede hablar? Acá, en Marcos 9:36, el niño que tomó Jesús en los brazos, Sí. ¿era un niño de 7 años? Porque lo tomó No, en sus no brazos. sabemos, no dice la Biblia, dice que fue un niño. Pues no sabemos, Pero, no no dice, sabemos pero que la Biblia no dice que es un bebé. que lo tomó en sus brazos, y si lo tomó Pero en sus brazos, El mismo Señor Jesucristo dice, no impidáis que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de Dios. y este niño, vamos a seguir aquí, este Ahora, niño que tomó en sus mi brazos, pregunta es, ¿por qué bautizan a un niño que de ellos es el reino de Dios? Es mi pregunta. bueno, ahorita cambiamos entonces. Usted dice que un niño no puede creer, y aquí le demostré que un niño sí puede creer.
Un niño sí puede creer. No, un niño puede identificar quién es Jesucristo, porque, Marcos 3:42 dice que un niño, escucha, Ulises, un mande, niño puede identificar quién es Jesucristo porque ya se lo han dicho los puede padres. creer, y puede creer. Claro, pero un bebé no puede saber y decir, sí, bautízame, creo en Jesucristo. Un bebé no lo puede hacer, porque Ahorita pasamos un bebé no el puede tema, asimilar eso. estamos de algo, tío, pero creemos Aunque en los Jesucristo. padres le comunican al bebé, los bebés no pueden asimilar eso porque no saben. Ese es el problema. Ajá. Bueno, ahorita pasamos, ahorita estamos viendo que un niño puede creer. Usted dice que no puede creer, un niño sí puede creer. Puede creer en Jesucristo, Ajá, quien es el hijo, que es el Hijo de Dios en este sentido, porque le han dicho a su padre quién es Jesucristo. sí. Claro, pero no para ser bautizado. ¿Se Ujú. entiende? Un niño ya puede decir, porque sus padres le han dicho, Jesucristo es el Hijo de Dios. El Ajá. niño va a seguir lo que le dice su padre, lo que él ha escuchado de sus padres. Pero un bebé, ¿cómo puede seguir eso? Un bebé. Yo quiero Bueno, saber pero eso. entonces, bueno, un niño sí puede creer. Y aquí lo que tomó Jesús a un niño en sus brazos era un niño pequeño, no Sí, era un niño pero, de sí, 7 pero años. un niño puede creer, pero no para hacer un bautismo genuino de ser bautizado. Un niño no puede bautizarse, porque Jesucristo dice que de ellos es el reino de los cielos. No se puede contradecir. Ahora, el que debe querer ahí es el Padre. Entonces, el bautismo, ¿para qué es? Según usted, ¿para qué es el bautismo? El bautismo es una confesión de fe, ¿Para perdonar los es un, pecados? es un ritual. No, no, no es para perdonar pecados. El bautismo no jamás enseñó que es para el perdón de pecados. ¿Dónde tú me puedes probar que el bautismo es para perdonar los pecados? Y el bautismo para perdón de pecados. Dame la fuente, dame el versículo bíblico donde diga eso. Que no sea en tu Biblia adulterada. Porque mi Biblia no dice eso. Ujú. El bautismo es... porque... a ver, bueno, dice que el bautismo... Bautícese en el nombre... Acá. Ok, En sí, Hechos 2:38, lo que veníamos leyendo, Hechos 2:38. sí. Pedro dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. ¿Cuál es el condicionante? Arrepentíos y bautícense ¿De cada qué uno de ellos. de qué se tenga que arrepentir un bebé? Pero es que no nada más, aquí estamos leyendo que es para el perdón de los pecados, estamos No, no, claros. no, pero el condicionante tú vas poniendo primero. Sí. Arrepentíos. Ajá, sí, sí es cierto. Aquí, Hay que arrepentirse. Mi pregunta, ¿un bebé se puede arrepentir? bebé, no. Y por qué Y no? Si está el es condicionante. es lo que yo decía, el bautismo, ¿para qué es? Aparte del perdón de pecados, ¿para qué es? No, No, el pasaje no está diciendo que el bautismo salva, sino que hay que arrepentirse. ajá, Por medio del pero, arrepentimiento somos salvos, no por el bautismo. Hay que ajá, haber un arrepentimiento. Si tú no te arrepientes, tú no eres salvo. No es el bautismo lo que te salva, es el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, confiesa que eres un pecador, acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú eres salvo. No es el bautismo lo que te salva, es el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte. Ese es el condicionante. ujú, Si hubiese dicho, bautícense y después, si ustedes creen, ok, otra cosa, pero dice un condicionante, arrepentíos. Es un condicionante. Tiene que arrepentirse primero. Un bebé no se puede arrepentir porque no tiene conciencia. claro que no, es que Porque, se va a porque arrepentir. un bebé no comete pecado. ¿Los Claro que bebés no, cometen pecado? no, claro que no, el que se va a arrepentir ahí, ¿quién es? El padre y la madre. ¿Y el bebé? El bebé no, el Pero padre y la madre, tú no estás bautizando al papá y la mamá, tú estás bautizando al bebé. el padre y la madre para que puedan bautizar al bebé. ¿Dónde El dice que para, dónde dice, dame un texto bíblico donde diga que para bautizar al bebé tiene que ser con la fe prestada de los padres? padre Señora de pregunta y pregunta, sí, No, 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 claro, pues estoy diciendo que los padres creen. Ahora yo quiero un texto bíblico donde diga ahora, que escucha. Un texto bíblico donde diga que los bebés se bautizan con la fe prestada de sus padres. a ver, cuando cruzaron el mar, cuando cruzaron el mar en el Antiguo Testamento,
iban hombres, iban niños, Sí, e iban mujeres. sí. Esos niños se arrepintieron para bautizarse en el mar. Que esos niños se arrepintieron para bautizarse. Ah, le pregunto, esos niños se arrepintieron para bautizarse en el mar, porque todos fueron bautizados en la nube. Que todos fueron bautizados en la nube. Ajá. Primera de Corintios 10:1. Primera Eso de no, Corintios eso no es el bautismo. Eso no es es el bautismo. la sombra del bautismo. No, no, Es no. el Tú estás confundiendo. Escúchame, tú estás confundiendo una cosa con otra cosa. Que es el estamos, bautismo. sí, pero Todos fueron tú bautizados estás en la confundiendo nube. un pasaje histórico como algo litúrgico. Lo que tú sigues es algo litúrgico, no histórico. Tú sigues el El bautismo, Antiguo Testamento es histórico. El Antiguo Testamento es la sombra sí, pero del no nuevo. litúrgico. Es un acontecimiento histórico, algo que sucedió. Allí no se dice, se bautizaron en la nube, como tú dices, como liturgia, nada de eso. Lo que tú crees es litúrgico, que es muy No, claro. diferente. Cuando se circuncidaban igual, los niños creían, no creían, y de a Pero la pesar los padres, circuncisión es muy diferente al bautismo. el mismo, es No, lo no, mismo, la no, no, sombra del bautismo, no es lo mismo. Porque de ser así, ¿por qué tú no te circuncidas? ¿Por qué no te circuncidas si es porque es así? la sombra y el bautismo es la perfección. ¿Dónde dice que el bautismo, que la circuncisión es la sombra del bautismo? Y te digo, preguntas y preguntas, eso te lo va a pasar ahorita, eso sí. No, 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 no. Tú dijiste que la circuncisión es la sombra del bautismo. Dame un texto bíblico que diga eso, que los apóstoles enseñaron eso. Colosenses 2:11. Léelo. En él también fuiste circuncidado Ujú. con una circuncisión no Sí, hecha a mano, exacto. a- al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. En el contexto, Sepultados, perdón, en el contexto, sepultados, sepultados con el bautismo, exacto, en el contexto que está diciendo Pablo ahí, en el contexto que tú estás leyendo. que todo fue sepultado con el bautismo. El No, bautismo fue no, no, Dios, que no, lo no, que hace no. Pablo está diciendo en el contexto ahí, Pablo, que hemos sido sepultados en Cristo. con el bautismo. Sí, pero no está diciendo que somos sepultados y tengo la relación con la circuncisión. Pero Pablo con está el bautismo haciendo, Pablo está usando una analogía. dice, sepultados con él en el bautismo. Y más atrás, ¿cómo dice? En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano. No hecha Exactamente, ¿cómo? a mano se refería a ¿Cómo la eres, cómo eres circuncidado? No hecha a mano. Entonces Pablo está diciendo que no es una circuncisión del Antiguo Testamento. Entonces, ¿cómo tú relacionas? Si la, como que escucha. ¿Cómo tú relacionas la circuncisión que no es hecha a mano con la del Antiguo Testamento que fue hecha a mano? ¿Cómo tú la relacionas? pues claro, en él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, porque el Exactamente. Antiguo Testamento se hacía a mano, la circuncisión era una Exactamente. En el Antiguo Testamento la circuncisión era a mano. Pero la que y el dice Pablo es circuncidar. la circuncisión en Cristo, que es diferente. No es que la continuidad del Antiguo Testamento, la circuncisión del Antiguo Testamento es la continuidad del bautismo, no, no tiene nada que ver. Pablo está usando una analogía para comunicar un mensaje. Lo que pasa es que Entonces, ustedes toman, para escuche, que la circuncisión, escuche. Lo que pasa es que ustedes toman todo literal cuando le conviene. Cuando no le conviene, no son literalistas. Ese es el problema. no, ustedes son literales, ustedes toman literales y ustedes le hacen caso a lo que está en la Biblia, ¿no? Y aquí A ver, es literal. Te hago una comparación, a ver si tú lo tomas literal. es una comparación con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, es una comparación. Se está comparando con el Antiguo, que aquellos circuncidaron y Jesucristo vino con el bautismo a hacer una circuncisión no hecha a mano, es una comparación. Cuando Jesucristo dice, el que come mi sangre, perdón, el que beba mi sangre y coma mi cuerpo, ¿es literal que hay que Y comerse a Cristo? si gusta lo tocamos con mucho gusto el tema de la No, no, salud. quiero saber si eso es literal. Literal, Ok, literal. Eso es literal, ¿no? literal. Cuando Jesucristo dijo, yo soy la vid verdadera, ¿él está diciendo que era una mata de uva? No todo es literal, usted sabe que no todo es literal, ¿Cómo pero que, cuando, espérate, ¿cómo que no todo literal? Un momento.
Tú En me dijiste a mí, verdad, en escúchame. verdad, Tú me la acabas regla, de decir, es que tú me acabas de decir cuando él dijo, el que beba mi sangre y coma mi cuerpo es literal, que hay que comerse a Jesucristo, literalmente. ujú, Pero Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera. Él está diciendo, él es una mata de uva. no, eso no es literal. Ah, no literal. Cuando no Ajá. te conviene. Para usted, y para usted, ¿Se dan ¿cuál, cuenta? cuál es literal? Para una cosa literal, para otra cosa no literal, cuando no te conviene. Pero Cuando Jesucristo dice, está usando la misma analogía. ajá, Tanto como para uno como para la otra, es la misma analogía. Si tú es tomas que uno cuando, literal, si tú tomas por uno ejemplo, literal, el otro tiene que ser también cuando literal. dice que él se hizo hombre, para usted literal, cuando se hizo ¿Cómo? hombre, cuando dice que Jesucristo se hizo hombre, Se hizo carne, no hombre, carne. carne, carne, Sí, es literal, claro, literal, eso dice la Biblia, fue literal. literal. Hay Dios se hizo carne, 1 Timoteo 3:16. muchas cosas que son literales y otras que no son literales, Ah, como no esta, literal, Él no se hizo carne, Dios se manifestó en carne. como esta que está diciendo la circuncisión, Mi está pregunta, ¿tú crees que como Dios se ejemplo, manifestó? ¿Tú crees que Dios se manifestó en carne, sí o no? ¿Se hizo carne, sí o no? ¿sí? Se manifestó. Pero la Y Biblia no literal, dice se hizo carne, sino se manifestó en carne. literal. Exacto. Mi pregunta es, ¿por qué tú lo niegas? Si Él se Y hizo niega, carne. yo no lo niego. La Biblia lo dice, pero tú me estás cuestionando a mí cuando la Biblia lo No, dice. yo le estoy diciendo, le estoy comentando que hay cosas que son literales, como tú dices, hay cosas que son literales y cosas que no son Pero literales. es literal. Literal, eso es Dios, literal, es literal que Dios se manifestó en carne. No es literal. es literal, Y yo lo creo que es literal. que son literales y cosas que no son Ahora, ¿cómo literales. tú dices que La, Jesucristo? la serpiente, es literal que hay una serpiente, no es literal. No, claro, óyeme. Es que la Biblia, claro, porque usa figuras retóricas, figuras literarias. Es Ese es el literal, problema. Es que tú tienes que leer el contexto. El contexto, lo que te está diciendo a ti que es algo literal, el contexto te lo dice. ujú, Claro. Jesucristo en ningún momento en la Santa Cena dijo, mira, ustedes van a comer mi cuerpo literalmente. Él no dice eso. Hagan eso en memoria de mí. Es un memorial. Si él hubiese dicho, cómame a mí, literalmente, me comen a mí literalmente. No es un memorial, sino es algo que me tienen que comer. Hubiese sido diferente. Pero él dice, eso es un memorial. Hagan eso en memoria. Tienen que recordar memorial, que es diferente. Pero estamos en el bautismo. sí, el bautismo Tú dices que el bautismo salva. salva, el bautismo salva, Ok, grandioso. El ladrón que estaba en la cruz, que se arrepintió, ¿se bautizó? ¿no? Pero fue salvo. ¿Y Sí. cómo se salvó si se ha bautizado? ¿Quién estaba a su lado? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Es el que nos salva. Y Claro, él pero tú acabas de decir que es un condicionante para ser salvo. cumple, Entonces Jesucristo mintió. Jesucristo no, mintió. y él dijo se Entonces salva, Jesucristo era un eh, estas personas que tienen doble personalidad, era ¿cómo se dice esto? esquizofrénico. Esquizofrénico, un esquizofrénico. No, claro que no. Entonces, Hay ¿cómo Jesucristo va personas, a decir cómo va a decir una cosa y se va a contradecir? mira, hay personas, refiriéndose al que estaba en la cruz, al ladrón, hay personas que de nacimiento vienen con una enfermedad, pequeños. Esos niños crecen y no tienen conocimiento de la vida. Muchos que nacen sin el pensamiento, no sé, y no tienen conocimiento de la vida. ¿Y cómo se van a salvar si nunca van a aprender el Evangelio? Por eso Dios puso esa excepción en la regla, porque Ujú. hay niños que pueden nacer así y Dios lo va a salvar por la misericordia. Eso es una especulación tuya. Esa es tu especulación. Y la acepto, y la acepto. Claro. Pero Y la no se respeta, pero no es así. aceptación. No, no todos Esa es podemos tu justificarnos especulación, con ok. la Se respeta, no, pero no es así. no nos ¿Tú, podemos justificar con tú la crees droga. tú crees en el pecado original Sí, de Adán y Eva? sí, Que nosotros arrastramos el pecado de ellos. sí. Ok. ¿Tú me puedes dar un versículo bíblico donde sostenga eso? Que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. Sí. Dámelo. Pero antes de que le dé ese versículo, vamos a Salmo 8:2. Ok.
antes que lea ese versículo. Salmo Sí, 8:2. vamos a ir al Salmo, que después yo te voy a dar otro Salmo, Ujú. para que tú me lo correlaciones todos los Salmos. Uno dice una cosa y otro dice otra cosa. Ujú. Salmo. Ujú. ¿Lo encontró o no? Léalo, te lo tienes, ¿no? Sí, Salmo Léalo. 8:2. En la boca de los niños, dice, mira, en la boca de los niños, los que aún maman, dispones baluarte frente a tus adversarios para acabar con sus enemigos y rebeldes. No, tú dijiste que iba a citar el Salmo donde dice que nacemos con pecados, Sí, aquí le estoy con el diciendo que los... pecado de Adán y Eva. Ajá. Yo no veo nada que guarde relación con el pecado de Adán y Eva. No lo veo. No, aquí le estoy citando que los niños también pequeñitos ya creen en Dios, los que maman. De la boca de los chiquitos, de los pequeños que maman, ordenaste fuerza a causa de tus enemigos para hacerse Ahí paz no habla de creer. al vencedor. Señor, mire, mire. Ahí no se está hablando ni siquiera de creer, de los niños que creen. Mira, primeramente tú tienes que saber entender qué son los salmos. Los salmos son cánticos hebraicos, son poesías hebraicas y también son proféticos, Ujú. pero no tiene nada que ver. Yo lo que quiero que que me demuestre a mí, por favor, dónde se dice que nosotros heredamos el pecado de Adán y Eva. ¿Dónde se enseña eso? Sí. Que heredamos el pecado de Adán y Eva. Bueno, el pecado de Adán y Eva, Ujú. este es el Salmo 115. Ujú. Aquí está. Te voy a dar el pasaje para que te lo ahorres. No, Salmo Salmo 52. 51, del 5 al 11. Ajá. Léelo. Dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ok. ¿Cómo tú me relacionas ese pasaje con este que te voy a dar ahora? ¿Eh? Salmos 110, Salmo 119, versículo 73. Repito, Salmos 119, 73, que dice así. Tus manos me hicieron, me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Me pregunta, ¿Dios lo formó así? ¿Cómo? ¿Con pecado? Si el salmista está diciendo, tus manos me hicieron y me crearon, ¿Dios lo creó así, con pecado? Sí. Pues entonces, Pues, si Dios lo creó con pecado, entonces Dios no debería culpar a David por haber pecado nunca, porque no, fue el que Dios, lo formó. porque ya traíamos el pecado de Adán y Eva. Vuelvo y te pregunta, ¿por qué entonces, si Dios lo formó siendo pecador, por qué David tenía que arrepentirse si era culpa de Dios que lo formó así? Es mi pregunta. Porque es el pecado original que traíamos de Adán y Eva. Pero si lo formó así, ¿por qué tiene que arrepentirse si no es culpa de Bueno, David? Salmo 5.
He aquí en Sí, maldad, pero, escucha, en maldad, ya leímos, sí, ya leímos ese pasaje, ya lo leímos que tú dijiste. Pero y yo en quiero que tú pecado me yo lo que consiguió mi quiero, madre. yo lo que quiero que tú me lo relaciones. Ujú. Si ¿Quieres que Dios, lo relacione? si este pasaje que acabamos de leer dice David que tus manos me hicieron, me crearon, mi pregunta es, Dios creó a David siendo pecador, siendo un pecador. Dios creó a David como un pecador, ¿sí o no? Sí. Según el texto que tú me acabas de citar de Salmo, ¿no? Sí, él nos creó perfecto. Él nos creó Lo creó perfecto. perfecto. Pero Cuando tú Adán acabas y de Eva, decir, cuando tú acabas de por Adán decir y Eva entró el que pecado. ¿cómo? Por Adán y Eva entró el pecado. Él nos crió, Adán y Eva los crió perfecto. Por Adán y Eva, escucha, Perfecto sin pecado. es muy diferente. Por Adán y Eva entró el pecado al hombre. Ándale, por Adán y Eva entró el pecado al Exacto. hombre. Porque todos nos arrastramos por el pecado. Ujú. Claro, pero no que lo heredamos de ellos, sino por medio de ellos entró el Por pecado. medio de él entró No el que, no que pecado, lo, el pecado que traíamos, ese que venimos arrastrando hasta la venida de Jesucristo. no que lo heredamos, nosotros no heredamos, porque en Jeremías dice que cada quien morirá por su pecado. ¿Cómo vamos a heredar el pecado de nuestros padres si cada quien va a morir por su pecado? Explícame eso. Vamos a decir pecado porque ellos fueron humanos y nosotros somos humanos. Ese mismo pecado que ellos traen hasta Jesucristo. Quiero que tú me digas a mí, ¿cómo es que cada quien va a dar cuenta por su pecado si heredamos el pecado de nuestros padres? O de Adán y Eva. A ver, ¿cómo nosotros entonces vamos a rendir cuenta por nuestro pecado? Los padres no van a morir por los pecados de nosotros, nosotros el pecado de nuestros Por padres. eso A ver, explícame eso. nos trajo el bautismo. Por eso nos trajo ¿Cómo? el bautismo. Por eso Jesucristo nos trajo el bautismo. Y Pero que ese pequeño el bautismo no es para salvación de pecado. es para perdón de los pecados también. ¿Dónde se enseña eso? Ya El se lo pasaje envié. el que mata decir, me está diciendo a mí que hay que arrepentirse. No es el bautismo lo que salva, sino arrepentimiento. El arrepentimiento del padre y de la madre. Se lo dije. No, el texto no dice nada de eso. En la nube, Arrepentíos bautizaron el padre, la madre, es los un, hijos. eso es un pasaje histórico que no guarda ninguna relación con el bautismo del Nuevo La Testamento. No tiene circuncisión nada que igual, ver. un pasaje histórico. La circuncisión igual, lo mismo. Mi pregunta es, escucha bien, escucha. Creo que eres inteligente, pero no me quiere responder. Mi pregunta es, arrepentíos y convertíos. Hay un condicionante. Tienes que arrepentirte y convertirte al Señor Jesucristo. ¿A quién se lo dice? ¿A los padres o a los niños? No a todos. A los No, padres. no a los niños, porque no había niños. Estoy diciendo a personas adultas. Ajá, a los padres. Se lo dice a los padres. Claro, porque tenían conciencia, no los bebés. ¿Quieren que ese niño reciba el Espíritu Santo? Arrepiéntense y bautícenlo. ¿Quiere que ese niño sea hijo de Dios? Arrepiéntense y bautícenlo. ¿Y dónde tú me puedes presentar un solo versículo bíblico del Nuevo Testamento donde los bebés se bautizaban por la fe de los padres? ¿Dónde? Hay uno que dice que cuando por la fe de uno que estaba en Ajá, la casa, recuerdo, que por sí. la fe fueron y se bautizaron todos los que estaban en su casa. No recuerdo el pasaje, pero sí Exactamente. ¿Y dónde dice ahí bebé? En una familia puede haber ya personas con conciencia, ¿no, bebé? puede haber bebé, puede Pero haber, eso lo estás metiendo tú. puede haber o no puede haber. En una familia puede haber bebé, claro, pero el pasaje no me está diciendo eso. Yo no No. puedo inventarme lo que no me dice el pasaje. ¿Crees tú y se va a bautizar tu hija, tu hijo, tu primo? No, bauticen todos los de tu casa, todos, los incluyó a En todos. una familia puede haber ya personas bebé con conciencia, perdón, había personas en la pubertad con conciencia, no bebés. En una No, familia. pero puede haber bebés también. Pero solamente tú. Ujú. Si, mira, si el bautismo de bebé fuera verdaderamente así como tú dices, lo hubiese enseñado la Biblia. Pero la Lo Biblia no enseña, enseña eso. lo enseña la circuncisión, por eso pone el ejemplo de la La circuncisión. circuncisión no tiene nada que ver con el bautismo que usa una confesión de fe. Lo volvemos a leer la circuncisión como que no se lo dice claramente que el Pero ¿y bautismo, cómo si para ser bautizado el requisito es creer? ¿Cómo tú bautizas entonces a un bebé que no cree? Es mi pregunta. otra vez, con que el padre y la madre crean el Pero bautismo. eso es una doctrina de ustedes, inventada.
creo que era Esther, parece. Cuando Esther creyó y todos los de su casa fueron bautizados, algo así, no recuerdo la cita. Sí, Hay pero una- el texto no dice que habían bebé allí. Todos fueron bautizados, tampoco pero dice que no había, no dice que eran bebé. tampoco dice que no había bebé. Claro, Y exactamente. Entonces yo no puedo inventarme lo que el texto no me está, la información que el texto no me está diciendo. No puedo montarme en el caballo de mi imaginación. Ah, bueno, como era toda la familia antes, allí había bebé. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo hacer eso. Entonces, bueno, como el texto no me especifica, yo puedo decir que Pedro era alto, rubio, con trenza y ojo verde, porque el texto no me niega eso. Eso es ujú. una imaginación mía, porque el texto no me lo diga, entonces yo me puedo imaginar lo que sea. Ese es el problema. Aquí lo encontré, mira. Hechos 16:31. Ellos Lea. dijeron, creo en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, hay que creer, un condicionante. Por eso, y en la casa no había niños. Dice, y le Pero hablaron la palabra del hay un Señor condicionante. y Pero te, todos los que estaban en su casa, todos los que estaban en su casa. pero te está poniendo el condicionante. ¿A Hay quién que se lo puso? creer. Al padre y a la madre. ¿Dónde habían bebé? No dice toda la casa, no dice y habían bebé allí. ¿Dónde dicen? Solicitó El a la casa, pasaje. no había bebé. O solamente que No, 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 ya no, no, no. que lleguen, Pero que lo de bebé tú lo estás metiendo tú, pero el pasaje no me está diciendo. lleguen a la casa y encuentren un bebé. No, tú bebé, jálate, tú no te vas a bautizar. Los malos grandes se van a bautizar. ¿Y Pero no lo dónde dice, dice ahí que no habían lo, bebé? no lo dice. Dice En una todo. familia necesariamente no tiene que haber bebé. No tiene que haber bebé. Yo conozco familias donde ya todos son adultos. Cuando estuvo Jesucristo no habían bebé. Vaciaban la casa, no. Voy a bautizar esta casa, pero los bebés quítenlos de ahí. Pero esa es la imaginación, interpretación de ustedes. ¿Dónde dice que se bautizaban bebé? Dice toda la casa, Sí, toda la casa. pero en toda la casa no tiene necesariamente que haber bebé. A menos que llegue, no, ustedes no se van a bautizar los bebés, Lo no, de aparten. bebé, lo de bebé No lo lo está, dice, no lo dice el texto. lo de bebé lo Toda está la casa, metiendo Ulises. Lo de bebé lo está metiendo usted. toda la casa. Sí, pero toda la casa no está diciendo que había bebé allí. Ajá. La Exacto. circuncisión la hacían a los 8 días, ¿no? La circuncisión en el antiguo la hacían a los 8 días. Ujú. ¿Y para qué era? Para pertenecer al pueblo de Dios. Era un pacto que había con Abraham. Ajá. ¿Y Exacto. cuál es el nuevo pacto? El bautismo. Y Para donde dice, pertenecer exactamente, pero tiene que haber una confesión. al Tiene que pueblo de haber, Dios. sí, pero tiene que haber una confesión para ser bautizado. Y cuando ¿Cómo un circuncidaban, bebé puede confesar? cuando circuncidaban, el bebé no creía. Creía el padre y la madre. Cuando circuncidaban, no le preguntaban al bebé, porque Pero no si en el hablaba. pasaje de Hechos 8:37 que usted acaba de leer dice, si quiere de todo corazón, bien puede. Padre y la madre. ¿Dónde dice el padre y la madre? En Dice, Hechos 8:37. estos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu No, no, no. casa. En Y Hechos pasaron 8:37. En Hechos 8:37, donde dice ahí que habían padre y madre. Hechos 8:37. A quién se lo está diciendo ahí? Felipe. al eunuco, ¿no? El eunuco era adulto o era un bebé. ¿Y el adulto? Ok. Y le está diciendo Felipe al eunuco, tú y tu casa serán bautizados. Ese es otro. Este es otro Ah, pasaje. entonces, le Otro pone un pasaje. condicionante. Si cree de Pero todo una corazón, persona soltera, escucha, es personalizado. Si crees de todo corazón, bien puedes. Tú tienes que creer. Tú tienes que creer, bien puedes, si tú crees. no puedo dejar de entrar a Es una un persona. bautismo personalizado. Entonces, ¿cómo un bebé puede creer si no cree? Esa es mi pregunta. ¿Cómo un bebé puede decir, sí, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios? A ver. Tiene que creer el padre y la madre. ¿Quién creyó? ¿Quién creyó aquí cuando le dijeron que en Hechos 16:31? ¿Quién creyó? Para que Pues, bautizaran a todos los pues que estaban entonces de ser así, sé que si ya con la fe de los padres, de la padre y la madre se puede bautizar el bebé, pues los apóstoles debieron haberlo predicado eso. Con la fe de sus padres se bautizan los bebés. Ujú. Ok. ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? La fe de Sí, tus padres bautizan lo los bebés. estoy explicando con la circuncisión que hacían en el Antiguo Si Testamento. ya lo leíste, que no tiene nada que ver la circuncisión con el bautismo es una confesión de fe. Muchísimo que ver porque era la sombra de lo que venía a Sí, ser pero aquellos, la circuncisión se bautizaba, se circuncidaba a quienes no tenían fe, eran bebés, era un pacto. a los bebés No, que antes. sí, pero era un pacto de Abraham. Ahora nos trajo un nuevo pacto, el bautismo.
Sí, pero el bautismo es por medio de creer. El bebé no califica para ser bautizado. Hay que creer. Que el padre y la madre crean. ¿Dónde enseña eso? Otra vez, donde bautizaron a todos los que estaban en su casa. ¿Y dónde habían bebé allí en la casa? Todos, ahí habían bebé. ¿Dónde dice el texto que habían bebé? A los apóstoles iban a decir, ese bebé no. Ese bebé aparte ¿Dónde no. dice el texto? Dice que bautizaron toda la casa. ¿Dónde dice el texto que tú me estás leyendo? Bautizaron toda la casa. Escuche, Ulises. ¿Dónde dice el texto que se bautizó toda la casa y habían bebés? ¿Dónde dice el texto eso? A ver, vamos a buscar el texto. No, tú acabas de decir y se bautizó toda la casa. ¿Dónde dice el texto que en toda la casa habían bebés? No, voy a buscar el texto a ver si dice que los bebés los sacaron de la casa para bautizar. A ver si encuentro. Eso es lo que quiero saber. ¿Dónde dice que A ver si encuentro un texto que diga a los bebés sáquenlos de la casa porque no los bautizan hasta que crezcan y tengan conciencia? A ver si lo encuentro en el texto. Pero no está. No hay. el bautismo es por fe? Si tú no crees, tú no puedes ser bautizado. Por fe del padre y de la madre. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde? Cuando se circuncidaban los niños, era porque el padre y la madre creían. Señor, eso es un mandato dado al pueblo judío de la ley. Y si no lo hacían, Escuchen, eso es algo que es ordenado desde Abraham al pueblo judío. Es un pacto con Abraham. Dios le demandó, tú tienes que hacer esto y tu generación, todos ellos tienen que hacerlo. Es un pacto. sí. Tú me estás diciendo a mí que el bautismo, como es del nuevo pacto, entonces los padres bautizan a los bebés con su fe prestada. ¿Dónde enseña eso el Nuevo Testamento? Que con la fe prestada de los padres se bautizan los bebés. ¿Dónde lo enseña? Eso, en el antiguo era la fe de los padres igual. Es lo que quiero saber. ¿Dónde encuentro yo ese versículo? Dámelo. Circuncidaban a las personas porque... A ver, Estamos en lo mismo. A buscar el versículo de la circuncisión. ¿Por qué circuncidaban a los niños? Dice, 17:10. Este es mi pacto que guardaré entre vosotros y tu descendencia después de ti será circuncidado todo varón entre vosotros. En el Antiguo Testamento. Pero no me lleva el Antiguo Testamento, estamos en el Nuevo Pacto, donde enseñaron que los bebés eran bautizados con la fe prestada de sus padres. Eso es lo que quiero saber. ¿Cuál versículo? Él dice que los bebés eran bautizados a los 8 días. En el bautismo... No, así no se puede. El bautismo del Antiguo Testamento era un bautismo de arrepentimiento. ¿Dónde se bautizaban los bebés en el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento era la circuncisión, era la sombra del bautismo. El bautismo es la perfección de la circuncisión. Esa es la interpretación tuya, de tu magisterio. Mi pregunta es, escucha bien, ¿dónde dice que los bebés son bautizados con la fe prestada a sus padres? En el Nuevo Testamento, que no me puedo dar ese versículo, que lo estoy esperando. 2:11, ¿qué dice? Que el bautismo es la perfección de la circuncisión. Claro, la perfección de la circuncisión. Está usando una analogía, Pablo, para decir que es la perfección del bautismo, pero en Cristo. Claro, en Cristo. Porque de ser así, entonces, Pablo estaría diciendo que hay que circuncidarse. La iglesia no se tiene que circuncidar. Claro que no, por eso es el bautismo. Porque lo que nos circuncida es el bautismo en Cristo. La circuncisión en Cristo. Él está usando una analogía para transmitir un mensaje. En el antiguo pacto era un pacto con Abraham, circuncidar, quitarle el prepucio al bebé. Pero el problema es que tú quieres relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento para guardar relación y no guarda ninguna relación. Es que guarda relación como no. En nada. Todo el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento. ¿Cómo no van a guardar relación? No, en este caso no. No todo. Porque de ser así, a ver, si es así, si el Antiguo Testamento, como tú dices, ¿por qué tú no diezmas? ¿Por qué no diezman en tu institución? ¿Tú diezmas? Le contesto. No, mi pregunta.
¿Tú diezmas, sí o no? ¿Ustedes dan el Ofrendo, diezmo? ofrendo, ¿Cómo? doy ofrenda. Pero el diezmo, una institución dado al pueblo judío, a quienes también les entregaron por mandato la Como circuncisión, porque tú cuando no diezmas. el Antiguo Testamento era la sombra del Nuevo. El Exactamente. Entonces, diezmar, los diezmar judíos, todo, llegó la ofrenda. No, estoy tomando tus palabras. Sí, el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo. Ellos daban diezmo ajá, y en el ahorita damos Antiguo. ofrenda. ¿Por Nosotros- qué tú no diezmas? Si es la sombra. Es la ofrenda. En el diezmo es el 10%, ¿no? No, A ver, no, 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 no. El diezmo es una cosa y la ofrenda es otra cosa. el No diezmo es el 10%. exactamente. ¿Y la ofrenda qué es? Es De algo eso, voluntario. ofrenda, lo voluntario. Y si yo quiero dar el 100%, Exactamente. Pero el yo Antiguo quiero Testamento me enseña el pueblo judío que tenía que diezmar lo que tenían tierras y ganados. Mi pregunta es, es la perfección del diezmo y la ofrenda. Si yo quiero dar, un ejemplo en la ofrenda, el 50%, lo, exactamente. lo puedo dar. Y esa Y es la perfección del diezmo. una pregunta. Si el Antiguo Testamento es la continuidad del Nuevo, ¿por qué los apóstoles no dieron diezmos? Daban ofrendas, Exactamente voluntaria. Porque, repartían todos sus bienes voluntarios y no el 10%. ¿y por Daban qué? todo Pero el diezmo viene siendo del Antiguo Testamento que es sombra del Nuevo, ¿sí o no? el hombre del nuevo. El Nuevo es sombra del Antiguo. Ok, entonces, ¿por qué no siguieron el diezmo? ¿Por qué? Si es sombra del Antiguo. Porque es sombra y con Jesucristo el Evangelio vino a brillar. Es que hay una contradicción. Mira, yo veo una laguna entre ustedes. Mira, mira. Ya no hay sombra y no hay tiniebla. Con Jesucristo todo se aclara. Es que yo veo una confusión en todos ustedes que no ni siquiera saben explicar. Una sombra quiere decir que todavía no era claro. Esa es una sombra. Una sombra es que no era claro todavía. Ya Y con tenemos que Jesucristo finalizar. eso es una sombra del antiguo. La Eucaristía venía en los sacrificios Sí. de los animales. ¿Cómo es? Se esclareció. La Eucaristía igual venía en los sacrificios con los animales, para el perdón de los pecados, y se aclarece con la Eucaristía. O sea, todo viene siendo una sombra del antiguo al nuevo. Que la La sombra, Eucaristía es un sacrificio. sacrificio. ¿Quién se sacrificó? Jesucristo. La Eucaristía es un recordatorio, no es un sacrificio. Es Eso un es falso. sacrificio. Y igual lo podemos predicar. Una pregunta, ¿ustedes toman todas las palabras del Señor Jesucristo cuando le dice o no? Le creemos a lo que él dice. A lo que Le él dijo, creemos. ok. Él dijo que hay que tomar el vino, su sangre. ¿Tú tomas el vino? ¿Sí? ¿Dónde? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? No católico donde me congrego. No, ellos te dan la hostia. No. ¿Dónde? En la iglesia donde me congrego. O sea, entonces ustedes no siguen ni siquiera su propio catecismo. ¿Por qué? Porque tu catecismo dice que ustedes, según la hostia que te dan, está la transustanciación, que ahí está el vino, que se mezcla el cuerpo y la sangre. No, Dan. A ver. ¿Cómo es? O te dan el vino o no te lo dan, porque tú estás contradiciendo tu propio catecismo. No. ¿Cómo Por que no? ejemplo, cuando un sacerdote que nos da una misa, un sacerdote, Ujú, ujú. él nos da nos moja la Eucaristía con el vino, cuando es un sacerdote. Que él Ahora cuando moja, somos que él moja la Eucaristía con el vino. lo- con el vino. Ajá. ¿Y dónde Jesucristo enseñó eso? Mojen el vino con mi cuerpo. Quería cambiar el tema y sí se lo puedo explicar, No, pero no, no, quería no, cambiar el tema, no, no. Tú dijiste que tú tomas todo lo que dice el Señor Jesucristo. Ahora, no, aquí ahora me la cambia. Tú tomas lo que dicen tus sacerdotes. Jesucristo dice, toma así, mi sangre, tomar su sangre y tomar ver. mi cuerpo. Coma mi cuerpo y beba mi sangre. ¿Por qué tú no bebes su sangre? ¿Por qué no tomas En el vino? le platico en Corintios, cuando hacían la cena del Señor, Pablo, todos iban y tomaban el vino y comían el pan. Exacto. Pero, ¿Por qué tú no tomas el vino? pero ¿qué pasaba? Que muchas personas nada más llegaban a comer y a tomar el vino y no discernían el cuerpo del Es Señor. otra cosa, el discernimiento, pero estamos hablando de la práctica. Amigo, estamos hablando de la práctica.
práctica. Por eso muchas, Yo quiero saber por qué ustedes no toman el vino. Eso es lo que quiero saber. ahí, Si ustedes siguen la ahí palabra del voy, Señor Jesucristo. ahí voy. Muchas personas llegaban y comían el pan y nada más llegaban a Eso comer. yo lo entiendo. Es otra cosa Ahí voy, diferente. ahí voy la El explicación. discernimiento, ok, el discernimiento porque está hablando Pablo es diferente. Ahí voy la Llévame a explicación. Jesucristo, Jesucristo, por favor. No me lleva a Ahí voy, Pablo. ahí voy la Jesucristo, explicación. Y Señor, nosotros, Jesucristo. Si Jesucristo dice, beban mi sangre, porque ustedes no la beben, quiero saber eso. al momento que te mojan la hostia, no estás tomando la sangre. ¿Dónde dice Jesucristo, mojen mi pan con el vino? ¿Dónde lo dice Es él que, eso? es que con un poquito es suficiente. ¿Para qué quieren Ve, tanto? O sea, ¿para interpretaciones de qué hombre, quieren, porque para qué quieren tú sigues, una copa de vino y grande? que ustedes son como los fariseos, que ustedes siguen mandamientos de hombres. Ustedes abrogan la palabra de Dios para seguir Entonces, tradiciones de por, hombre. por fe, con poquito de vino, poquita Exactamente, Eucaristía, porque siguen con tradiciones de hombre, me lo está diciendo tú mismo. Jesucristo. ¿Para qué Tradiciones quiero de un pan? hombre. ¿Para qué quiero un pan grandote o para qué quiero una copa Porque grande? Jesucristo jamás dijo eso. Mojen mi cuerpo en mi sangre, en el vino, mójenlo. No, no dice nada de eso. Son interpretaciones de hombres que tú sigues. Pero si él dice, este es mi carne y este es mi... Exactamente, por separado. Ajá. Coma mi cuerpo y beba mi sangre. ¿Por qué no bebe su sangre? Tampoco él dijo, beba un litro de sangre. Literalmente, ¿por qué no bebe su sangre? Por favor, el vino, ¿por qué no se lo beben? Por eso si nos lo dan en la hostia, ¿por qué no? Entonces ustedes lo cambiaron porque Jesucristo no dijo eso. Por eso nos dan donde mojan el pan Está bien, y interpretaciones de hombres. Tú sigues interpretaciones de hombres que a contradicen a Jesucristo. ustedes les gustaría que nos dieran el vino, y que nos emborrachemos, No, que eso, no, 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 no. Es que no nos emborrachemos. Jesucristo dio un mandato. pero no digo que una copa de vino. No me da interpretación tuya, de tu imaginación humana. Quiero ¿En qué saber parte, por dijo qué que Jesucristo dice una cosa y ustedes hacen lo contrario. en qué parte dijo que una copa de vino podemos tomar? ¿Cómo? ¿En qué parte dijo que podemos tomar una copa de vino? Él dice, tomen mi sangre. ¿Tanto de sangre? ¿Qué tanto? ¿Cuál es? ¿Qué Dice se que está refiriendo cuando dice toma mi sangre? ¿A qué estaba refiriendo? ¿Qué levantó él? ¿Qué levantó él? ¿eh? ¿Qué Pero, levantó él cuando dice, este es mi sangre? ajá, ¿Qué levantó él? ¿Qué fue que una copa, levantó? Ok, ¿qué tenía esa toda, copa adentro? el vino, Exacto. ¿Por qué ustedes no se beben el vino? y todos bebieron del vino, todos los apóstoles. ¿Por qué ¿Y qué tal? ustedes no beben el vino? Quiero saber si el Señor Jesucristo mandó que lo hicieran. Es que si nos dan el vino, ¿por qué que si nos dan el ¿Dónde vino? se lo dan? En la misma Eucaristía, ni No, modo, en la no. misma En tu Eucaristía, catecismo dice que el vino está en la hostia porque se mezclan. A eso le llaman la transustanciación. Eso no existe. Jesucristo jamás enseñó eso. Ustedes bueno, siguen, ustedes dan siguen y mandamiento de hombres. Ese es el la mojan, problema. les dan de las dos, me mojan la Eucaristía y de vino, de ¿Cómo las es? dos. Cuando yo voy a las misas, me dan la Eucaristía, pero la mojan del vino, y esa es la ¿Dónde que como, enseña eso la Biblia? Que hay que mojar el pan en el vino. como el pan, si comen el pan y comen el vino. Pero ¿dónde Jesucristo dijo eso? Mira, mojen el pan, mi cuerpo, aquí. ¿Dónde Jesucristo dijo eso? A ver, ¿dónde lo dijo? Por eso son las tradiciones, ¿no? Bueno, es que, Ah, tradiciones de hombres, eso es mandato de hombres. La claro, misma si no, tradición de los fariseos que Jesucristo rechazó y les refutó bueno, a ellos porque seguían tradiciones de hombres igual que ustedes. si quiere hablar del tema de la Eucaristía, vamos al principio, Como para tú que no, quieras, pero ya no tenemos tiempo, ya estoy finalizando, Ulises. si quiere, entonces sería otro día, hablar del tema de la Eucaristía, vamos al Grandioso, principio. no hay problema. Ajá. Pero aquí vemos que ustedes siguen tradiciones de hombres, no lo que el Señor Jesucristo les dijo. Ustedes siguen mandato de hombres, Eso es como lo los que, fariseos. eso es lo que usted piensa, y eso es lo que No, usted no, que yo dice. quiero lo que tú has demostrado. La Biblia es Porque clara. si tú no Puede- me puedes demostrar que Jesucristo le dijo, mojen mi cuerpo aquí en la copa con vino, entonces tú sigues tradición de hombre. Bueno, yo no he respondido a pregunta, ahora yo le pregunto a usted una sola pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que eso es un símbolo o para usted es real? ¿Cómo así? Que para mí es Para, real. para usted es real la carne de Jesucristo en la Porque Eucaristía, Jesucristo dijo, haga memoria de mí. Es un memorial. pero no es real. Lo que tú vas a hacer, la práctica, es real. Pero no es que Jesucristo es el pan allí, ni el vino. Eso es una blasfemia. ¿Y Porque por qué? tú tendrías que crucificar al Señor Jesucristo
¿Y por qué Cuando después en dice, hebreo se nos dice que con un solo sacrificio lo hizo santo para siempre. y por qué en Libro Juan de 6 Hebreo refuta tu creencia. por qué en Juan 6 dice que él es el pan? El que ¿Cómo? coma su carne tiene vida eterna. ¿Por qué dice en Juan 6? El que Pero él coma su dice, pan el tiene que vida come su eterna. pan tiene la vida eterna, efectivamente, pero no literalmente, que hay que comérselo a él. Porque de ser así, tú tienes que decirme a mí si Jesucristo es una mata de uva, tú me dices que no, Ujú. porque él lo dice así. Él dice, yo soy la vida verdadera. ¿Jesucristo es una mata de uva? Por eso, entonces, en esa parte, ¿cómo no es literal entonces? ¿Cómo Cuando quiero dice saber? carne, Para una cosa es literal, para la otra no. Quiero saber, ¿cómo tú me explicas eso? mande. Para una cosa es literal y para otra no. Claro, Ok. para una cosa y para otra no. ¿Y por qué entonces para una literal y otra no? Explícame eso. Porque la Biblia todo es literal. Todo te da ¿Cómo? una enseñanza. Usted bien sabe, usted solo Biblia y usted sabe que no El todo es literal. contexto, porque el contexto me lo dice. El contexto me dice a mí que es literal y que es alegórico. El contexto de Jesucristo jamás te está diciendo, yo soy el ¿Qué le pan, parece si yo leemos soy, en otro día leemos yo el soy el contexto de pan, parte ahí? yo soy el pan del maná que cayó del desierto. Hace una ilustración, algo que sucedió en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo vieron los fariseos? Los fariseos lo interpretaron como ustedes. No, pensaron como ustedes. ¿Cómo podemos No, comer carne en no, ellos? exactamente. Los Ajá, fariseos lo y se interpretaron fueron, literal. y ustedes igual se fueron, igual. No, Igual que los los fariseos lo interpretaron literal. Jesucristo no está literal, hablando literal. ajá, lo Exactamente. interpretaron literal. ¿Y qué Porque dijo Jesucristo? Jesucristo, porque Jesucristo no estaba refiriendo a eso. Porque era literal. Y él no No, los dijo eso fariseos lo interpretaron literal. Ustedes lo en una interpretan como parábola, que te ellos. vayas, es una parábola, ¿no? Si te quieren que te vayan, eso es literal, que se vayan si quieren. Eso dijo Jesucristo, que se vayan. Y le Claro, dijo a que los se vayan, exactamente. apóstoles, si ustedes se quieren ir, vayan igual. Pero no Y lo que ustedes, dice, lo que ustedes se fueron porque Jesucristo dijo, yo soy el camino. Él era un camino, él era un camino, un afarto, un camino, como un... dice, hay que ¿Ah? leer el contexto. Hay O que él leer, dijo, yo soy la puerta. Él era una puerta física, no, una puerta. no. Pero podemos Entonces, leer el contexto de Juan 6 con qué empieza no, mi hablando. pregunta es, Cristo dice, yo soy la puerta. ¿Jesucristo era una puerta Entonces física? hay que leer el contexto, ¿no? Entonces hay que leer el contexto. El Exactamente, el contexto es lo que me dice. contexto es lo que le dice, y usted lo El dijo. Entonces, contexto es lo que me dice. contexto está empezando a hablar, habla del pan, que hay que comer el pan, del pan bajado del cielo, entonces está hablando literal. Pero si tú te toman la palabra del Señor Jesucristo, ¿por qué no toman todo? Por el Esa es mi contexto, pregunta. por el No, 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 contexto, no. Mi pregunta es, si ustedes toman la palabra del Señor Jesucristo, ¿por qué no toman todo? por el contexto, ya, por eso lo comé, por Por el el contexto, contexto. ¿Por qué por el contexto ustedes no lo toman? Cuando Él dice, tomen mi sangre, beban mi sangre. ¿Por qué no toman? es que ya le dije que sí lo tomamos, ¿Dónde ustedes toman el vino? ¿Dónde? ya le expliqué no sé cuántas veces, como Tú cuatro o cinco, refutas tu catecismo dice lo contrario. es que sí, el Padre lo da, y como, mira, déjame terminar de explicar, el ¿Dónde lo Padre no, das? Tu catecismo dice que no, que lo prohíbe. ¿Dónde? ¿en dónde lo prohíbe? Si ¿En qué tu parte? padre, tu sacerdote lo hace, está contradiciendo tu magisterio. A ver, ¿dónde lo prohíbe el catecismo? ¿Dónde Dice que, prohíbe? dice que se transustanciacionan, el vino y el cuerpo se mezclan y es un solo. ¿Eso dice tu catecismo? ¿Pero en qué parte prohíbe el vino? ¿Cómo? ¿En qué parte prohíbe el vino, el catecismo? Porque no te dan el vino. Por eso, pero usted dijo que lo prohíbe. Usted dijo que lo prohíbe. Exacto. ¿Qué parte lo prohíbe el catecismo? Cuando dicen que no te lo dan porque se transustanciacionan. ¿Pero en qué parte lo dice el catecismo? ¿No has leído el concilio donde se inventó la transustanciación? No, el catecismo, es el catecismo. No el Catecismo, enseña tu catecismo. Léelo. Ve a tu catecismo, lee la Eucaristía. Ve la parte pero donde dice cuando se da la hostia. Si te dan el vino también. Si tu catecismo dice y te dan el vino, búsquelo. No ahora, en cualquier encuentro que tengamos. Ya vamos a finalizar. Son las 11 de la noche para mí y es muy tarde. ok, ya sí. Ya si gusta otro día platicamos lo de la Eucaristía. Te voy Pero a dejar la tareita.
en tu catecismo para la próxima plática, búscame por favor donde se enseñe en tu catecismo que se da el vino separado del pan. Por favor, con tu catecismo. Y voy a buscar lo que usted me dijo, que lo prohíben. Igual, usted comentó que lo prohíben, voy a buscar la cita que dice que lo prohíben. Claro, porque si no te dan el vino, ¿por qué lo prohíben? No he visto esa cita que dice que lo prohíben, pero voy a buscarla. Búsquelo. Si te dicen a ti que no te dan el vino, es porque no lo prohíben, es porque no están cumpliendo lo que dice Jesucristo. Otras cosas que no te lo dan, otras cosas que no es necesario. Que no es necesario, Jesucristo lo da el mandato. Tú tomas literal algo de Jesucristo, cuando no te conviene, no es literal y no es necesario. No. Sí, no se puede. Está bien. Gracias, Ulises. Bendiciones. Que pase buena noche. Igualmente. Bendiciones a todos.